fomentemos, y estamos fomentando la lectura y la vamos a seguir fomentando, que en realidad todas las lecturas implican comprensión necesaria para diferentes propósitos: resolver un problema, obtener información, disfrutar y recrearse. La más, ¿por qué establecer barreras? ¿Acaso no hay lecturas científicas de gran apasionamiento? ¿No hay novelas que nos brinden alguna información? Tomemos en cuenta que el gusto por la lectura y la comprensión de la misma son dos aspectos inseparables. Lo que agrada se comprende mejor. Y hemos dicho anteriormente que el placer por la lectura va unido al proceso de comprensión, en tanto actividad que involucra a todos como un todo. Bueno, y también tenemos que la lectura en voz alta. Dicen que de la vista nace el amor. Nosotros hemos comprobado que también del oído nace el amor por los libros. En efecto, la narración y la lectura en voz alta por parte del lector puede cautivar a los alumnos o a los niños. Recuérdense las pláticas de sustos, leyendas, cuentos u otras historias que a casi todos nos gustan. Promovamos la imaginación de nuestros niños mediante la narración o lectura de nuestra parte, que además les brindará un ejemplo de lectura que pocas veces o nunca se les brinda. Es muy frecuente que después de haber escuchado la lectura de un texto, los alumnos lo soliciten y hasta riñan por él. Y esto es lo que tenemos sobre fomento a la lectura. Recuerden ustedes que es muy importante leer, pero leer por placer. Y ahora el escritor, que vamos a leer uno de sus hermosos cuentos, de los hermosos cuentos clásicos, es Julio Verne. ¿Quién fue Julio Verne? Es escritor francés y nació en Nantes en 1828 y murió en 1905. Es considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. También Julio Verne es el padre de la literatura de ciencia ficción. Sus novelas se adelantaron a su época y muchos de nuestros inventos actuales aparecieron en sus libros mucho antes de que fueran ni siquiera imaginados. Escribió más de 70 novelas de apasionantes aventuras, además de relatos cortos y otros libros, con los cuales demostró que lo científico no tiene nada de aburrido. Murió en Amiens en 1905, después de haber viajado al futuro con el increíble poder de su imaginación. Julio Verne se escapó de su casa a la edad de 11 años para ser grumete y más tarde marinero, pero recuperado por sus padres, fue llevado de nuevo al hogar, en el que juró solemnemente, para fortuna de sus millones de lectores, no volver a viajar más que en su imaginación y a través de su fantasía. Una promesa que mantuvo en más de sus 80 libros publicados. Tan dotado para la ciencia ficción como para la aventura pura y simple, Julio Verne une las dos vertientes en una de sus obras más sólidas y afortunadas, 20.000 leguas de viaje submarino, en la que nos presenta a uno de sus personajes más logrados, patéticos y humanos,
el capitán Nemo, especie de trágico vengador errante que vaga sin rumbo por todos los océanos del mundo en una sorprendente anticipación de lo que en un futuro serán los submarinos atómicos en su famoso Nautilus. Bueno, iniciamos con esta bonita, pero antes tenemos otro dato más. 20,000 leguas de viaje submarino es, entre su extensísima producción, uno de los libros que conserva más íntegro su encanto. La peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones, al que se atribuyen múltiples naufragios. El monstruo aparece, se precipita sobre el barco expedicionario y lo echa a pique, llevándose en su espinazo al naturalista Aronnax, a su fiel criado Consejo y al arponero Ned. Resultará ser un enorme submarino, el Nautilus, en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático capitán Nemo, artífice del invento. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida, lucharán contra los caníbales y pulpos gigantes y asistirán a un entierro en un maravilloso cementerio de coral. Esto es 20,000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. E iniciamos la lectura. Prepárense con su cafecito, con un té y su chocolatito, o estén listos, cierren los ojos y a disfrutar esta lectura. Iniciamos. La cacería. El año 1866 fue realmente memorable. Los barcos que navegaban en alta mar habían visto una cosa misteriosa. Un objeto largo, puntiagudo, resplandeciente, que viajaba a velocidades insólitas. Todos hablaban de él. Se referían a él la mayoría de los periódicos, y los científicos discutían qué podría ser ese monstruo marino. Todo estaba de acuerdo en que debía ser algún tipo desconocido de animal. La sugerencia de que podría tratarse de una nave submarina provocó risas. ¿Quién podría haber construido semejante cosa? Su costo superaría con creces hasta los recursos de la nación más rica. La gente dejó de reírse y tomó el asunto más en serio cuando el monstruo atacó a un barco de pasajeros de la flota de la famosa línea Cunard, el Scotia. Una enorme brecha que apenas sí le permitió regresar a puerto sin hundirse se abría en el costado de la nave. El misterio fue aún mayor cuando llevaron a tierra el Scotia para repararlo. El agujero era un triángulo perfecto, como si lo hubiera perforado una máquina. ¿Qué clase de animal podría hacer algo semejante? Tuvo que haber protestas entre el público. Los propietarios de barcos y las compañías de seguros para que el gobierno de los Estados Unidos se decidiera a hacer algo contra esa amenaza. Así estaban las cosas cuando llegué a la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Pedro Aronnax y soy profesor del Museo de Historia Natural de París. Como acababa de escribir un libro sobre el mar, los periódicos quisieron saber cuál era mi opinión respecto del monstruo marino. Les dije que creía que un narval gigante había chocado accidentalmente al Scotia con su inmenso colmillo. Esa entrevista ayudó a convencer al gobierno de la realidad
de que podría tratarse de ese animal y se tomaron las medidas necesarias para enviar a la fragata a Abraham Lincoln en busca del monstruo marino. Dejé de pensar en el asunto. Mi criado Consejo y yo estábamos en nuestro hotel preparando las maletas para regresar a París cuando recibí esta carta. Profesor Aronnax, muy señor mío, espero que usted consentirá en unirse a el comandante Farragut ha preparado un camarote para usted. Lo saluda cordialmente J.B. Hobson, ministro de Marina. Consejo y yo, junto con Ned Land, un famoso arponero canadiense, pronto nos encontramos a bordo de la fragata Abraham Lincoln. Poco antes de salir, el monstruo había atacado de nuevo en el Océano Pacífico. Hacia allí nos dirigimos. Primero teníamos que recorrer la ruta que bordea la costa oriental de América. Cuando la Abraham Lincoln llegó a las aguas del Pacífico, navegamos durante meses sin basarnos más que en suposiciones respecto del monstruo. ¿Dónde estaba? Transcurrieron 3 meses. La tripulación se impacientaba cada vez más y crecía el desaliento. El capitán anunció que el primero que viera al monstruo recibiría una recompensa. Me hice amigo de Ned, a quien consideré un hombre valiente. Consejo y yo pasamos días discutiendo con él sobre qué tipo de animal podría ser el monstruo. Ned, un experimentado cazador de ballenas, se negó a aceptar mi teoría de que se trataba de un narval gigante. Intenté demostrarle que algo así era posible, pero él se limitaba a responder: «Bah, usted nunca me convencerá de que un narval pudo perforar una nave de hierro». Finalmente, el capitán anunció que si el monstruo no se divisaba durante los 3 días sucesivos, la nave regresaría a la ciudad de Nueva York. Pasaron 2 días y solo seguíamos viendo el océano vacío. Pero en la tarde del tercer día, cuando Consejo y yo estábamos apoyados en la borda, oímos a Ned que gritaba: «¡Ahí está! ¡Ahí está!». No lejos de la nave distinguimos una luz extraña bajo el mar. De repente, 2 surtidores de agua se elevaron en el aire. Mientras Ned preparaba su arpón, el capitán dio una orden y se disparó un cañón. Yo vi cómo el proyectil rebotó sobre el lomo negro del monstruo. Luego, de repente, se volvió y se dirigió velozmente hacia nosotros. Vi a Ned lanzar su arpón. Se produjo un tremendo estallido y fui despedido al mar. Lo último que recuerdo es que me hundía en el agua. Me habría ahogado si Consejo no se hubiese zambullido después de mi caída y no me hubiera mantenido a flote. Miré alrededor en busca de la Abraham Lincoln. Vi que se alejaba de nosotros. «¿Por qué no tratan de salvarnos?», exclamé. «El timón y la hélice están averiados», contestó Consejo. Entonces estamos perdidos. Durante horas nos llevó la corriente. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi cansancio era insoportable.
Le pedí a Consejo que dejara de ayudarme, pero él se negó. Sin embargo, yo sabía que él no podría sostenerme durante mucho más tiempo. Casi había perdido toda esperanza de salvarnos cuando me pareció oír una voz. ¿Has oído algo, Consejo? Sí, alguien nos está llamando. Consejo me llevó hacia donde provenía la voz. Mis manos chocaron con algo duro. Alcé los ojos y vi una cara conocida. Era Ned, quien nos sacó del agua. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos apoyados?, pregunté. Su narval, contestó Ned. La superficie negra sobre la cual nos encontrábamos estaba hecha de planchas metálicas lisas. El monstruo era una especie de barco submarino. Sí, se trataba de un submarino, dije. Debe de haber aquí una tripulación. Estamos a salvo, dijo Consejo. No estaría tan seguro de eso, replicó Ned, mirando hacia una compuerta que se había abierto. De allí aparecieron varios hombres que nos obligaron a entrar en su misteriosa embarcación. Nos encerraron en una celda. Bueno, tengo mi puñal de caza, replicó Ned. Oí que alguien estaba abriendo la puerta de nuestra celda. No haga nada apresurado, Ned, le advertí. Un camarero que traía una bandeja con platos y cubiertos entró en nuestra celda. Le hablé en francés, pero no contestó. Ned intentó hacerse entender en inglés y Consejo en alemán, pero el hombre seguía sin responder. ¿Qué cree usted que es esto?, pregunté. Filete de tiburón, me imagino, respondió Ned. Podía tratarse de cualquier cosa, pero la comida se veía deliciosa. Noté que los cubiertos de plata tenían un sello extraño, una N mayúscula, con un lema en latín: Mobilis Immobile. Una vez saciados nuestros apetitos, sentimos una extraña somnolencia. Cuando desperté, una corriente de aire proveniente del mar entraba por un ventilador. Ned se quejó, e incluso se quejó de que Consejo no se quejara. ¿Para qué me quejo?, respondió Consejo. ¿Quejarse hace bien? ¿Usted qué opina, profesor? Pienso que hemos dado con un secreto. Alguien podría considerar que nuestras vidas son menos importantes que seguir manteniendo ese secreto. A menos que quieran que nos enrolemos en su tripulación, insinuó Consejo. O que algún otro buque de guerra sea más capaz que el Abraham Lincoln de hundir este nido de piratas, agregó Ned. Solo podemos hacer una cosa. ¿Qué?, le pregunté. ¿Huir de aquí? Escapar de una prisión en tierra sería bastante difícil. Por lo tanto, ¿cómo huir de una prisión debajo del mar? Bien, replicó Ned. Solo tendremos que apoderarnos de la nave. Conozco su temperamento, Ned. Prométame que no hará nada hasta que se presente la ocasión, o nuestra situación empeorará aún más. Se lo prometo, contestó Ned. Pasaron las horas y teníamos hambre porque no habíamos recibido ninguna comida desde la que nos sirvieron el día anterior. Precisamente en esos momentos el camarero entró. Antes de que pudiera impedirlo, Ned derribó al hombre. Yo me disponía a ayudar al camarero cuando nos quedamos paralizados al escuchar una voz. Cálmese, maestro Land. Y usted, profesor Aronnax, escúcheme. El que acababa de hablar era el comandante del submarino.
El comandante del Nautilus era un hombre alto, de frente ancha y ojos negros. Nos miraba serenamente con los brazos cruzados. Una circunstancia desagradable, dijo, los ha traído a perturbar la existencia de un hombre que ha roto todos los lazos con la humanidad. Accidentalmente, dije. ¿Fue un accidente que el Abraham Lincoln me disparara? Creíamos que usted era un monstruo marino. ¿No hubieran disparado también a un submarino? No supe qué contestarle. Usted comprende, continuó, que tengo derecho de tratarlos como enemigos. Pero usted es un hombre civilizado, señor. Profesor, replicó el capitán, yo no soy lo que usted llama un hombre civilizado. He roto con la sociedad y con sus leyes. A pesar de eso, ustedes podrán disfrutar de la libertad del Nautilus. Esa no es mayor libertad de la que tiene un prisionero, exclamó Ned. Así tendrá que ser, maestro Land. Profesor, agregó el capitán, dirigiéndose a mí, conozco bien su trabajo y lo respeto, pero usted no lo sabe todo. Le aseguro que no lamentará tener que quedarse en el Nautilus. Y hasta aquí le dejamos, donde estos tres personajes van a vivir unas grandes aventuras en el Nautilus. Y esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana por aquí en Radio Señal 89.3 FM y 1520 AM. Entonces hasta aquí le dejamos, que va a seguir en esta gran aventura que Julio Verne se adelantó a su época. Muchas gracias, y todos debemos tener pasión por la lectura, y para mí es un placer servirle a los niños. Gracias Miguel. Gracias, maestra. Ay, qué maravilla.